Gracias, jóvenes. Entonces, les decía que en esta clase vamos a ver algunas propiedades de los gases, ¿sí? Preguntaba, ¿qué pasa con el gas? Con un gas cuando nosotros tal vez vemos en una botella, le encerramos y le agitamos. Que alguien que me diga tal vez qué ha visto que ocurre con este gas. ¿No? Señorita Estefanía, tal Cuando, vez. Ya, dígame nomás. cuando le agitamos y cuando le abrimos comienza como a explotar y a salir así como que espumita. Espuma, ¿no es cierto? Porque el gas, la presión que ejerce ese gas en ese volumen o en ese espacio, empieza a expandirse. Porque los gases también son volátiles, ¿no? Es una de las propiedades que nosotros vemos. Comparto la pantalla. Y esto, como veníamos ya conversando, es sobre las propiedades o leyes de los gases que los científicos nos han demostrado que existen algunas propiedades importantes para la vida diaria de los gases, ¿no? Tenemos al señor Charles y Gay-Lussac, ya en el siglo XIX investigaron qué pasa cuando yo tengo un recipiente y le cierro herméticamente a una presión constante, ¿sí? Y le agrego un poco de temperatura por abajo o la temperatura del sol. Entonces los gases empiezan a volatilizarse, ¿no? Empiezan a irse, ¿sí? Entonces, eso es una de las propiedades que está determinado para que el gas eh, tenga alguna afinidad o algún uso diario para nosotros en la vida, ¿no? Por ejemplo, inyectan en las bebidas, inyectan en la industria del gas, por ejemplo, hoy que estamos en la pandemia, vemos cómo están los tanques de gas trabajando día a día. Entonces, Charles y Gay-Lussac nos da una, una, un concepto, una propiedad principal. No sé, señor Henry Zambrano, si nos puede leer esta parte. Aquí, por favor. A presión constante, el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcionada a su temperatura absoluta. Ya, chévere. ¿Qué nos dice este pequeño concepto? Presión constante, ya sabe lo que es constante, ¿no? Se identifica con la letra K. Chévere. Cuando no hay ni mucha presión, se mantiene una presión de 1, de 1.2 atmósferas de presión, el volumen que ocupa una cantidad de gas, ¿sí? Voy a hacer un pequeño dibujo, ¿sí? Digamos, en este pequeño recipiente, este volumen que ocupa este gas es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura que nosotros ponemos un poco de fuego, digamos acá, ¿sí? Aumento la temperatura, los gases que están dentro del volumen también aumentan, ¿sí? Y esto nos hace ver a través de esta fórmula que la relación del volumen 1 o volumen inicial está estrechamente relacionado con la temperatura 1 o temperatura inicial. Y lo mismo ocurre cuando usted agrega un volumen X o una temperatura X. Vamos a verlo más abajito. Eso, bajamos. Aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿sí? Cuando nosotros, como decía en el gráfico que acabo de hacer, cuando nosotros en un volumen, cualquier volumen, ¿no? En un volumen, en este caso tiene 4 litros, digamos, ¿no? Sí, 4.2, por ahí si usted se fija. La presión que es de este recipiente, no se va a mover. Entonces solo van a trabajar volumen y temperatura. Ah, ya, aquí está, la presión de 1.5, ¿sí? No se mueve la presión. Y usted le agrega una temperatura X, que esto está en movimiento, el volumen también
va a agitarse, como dijo la señorita, cuando le agito yo o le coge la temperatura a mi botella de bebida, que esté con gas, ¿no? Va a estallar. Dicho en otra forma, voy a compartirles acá. Tengo una imagen, acá. Ya. En esta imagen vamos a ver cómo la temperatura y eso, ¿sí? Aquí vemos cómo está trabajando. Presión, que dijo señor Henry, la presión estaba, Constante. eso, pleno. La presión está constante, o sea, no se mueve esta presión, ¿sí? Pero usted va agregando temperatura, digamos, aquí está desde 250 grados Kelvin hasta los 450, va subiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el volumen de ese gas? También va a aumentar, ¿sí? ¿Estamos viendo? Un ejemplo, eso nos ocurre, por ejemplo, en la olla de presión, cuando nosotros cocinamos. Eso nos ocurre también en una bebida que tenga gas. Le dejamos al sol y empieza a estallarse. Eso nos ocurre también, no sé si se han fijado en un globo cuando tenemos inflado y le dejamos al sol. ¿Qué pasa? ¿Alguien que me diga, señor Javier, tal vez? ¿Qué pasa si se ha fijado cuando dejamos el globo al sol? Y, no sé, ¿se han fijado? Se le va el aire. Se acaba el aire o Explota. explota. Porque ya no soporta ese pequeño material que le cubre al aire que está dentro y explota eso, ¿sí? Pilas. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuando, esto el señor Charles, como les decía, nos expuso en una fórmula. Ah, dijo ya, si yo tengo un volumen 1, tengo una temperatura 1. Y el volumen 2, y aquí vamos a borrar esta parte. Eso. Estamos escuchando, les cuento que estamos también haciendo las primeras señales en la radio de la unidad educativa. Estamos en Federico Online para que todos nuestra comunidad educativa pueda escucharlo. Y pueden ustedes también sintonizar, pueden compartir el enlace para que escuche su familiar, sus amigos, sus padres, así. Entonces, aquí ya tenemos un volumen a temperatura que cambia, el volumen también cambia, ¿sí? ¿Qué dice aquí este pequeño gráfico? Si la temperatura aumenta, el volumen hará lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Aquí les he preparado un pequeño video que quiero que lo vean después que terminemos, para que vean un ejercicio. Están como 2 ejercicios en este video y pueden realizarlo en su hojita de trabajo, ¿no? Ahora, si nosotros llevamos esto, quiero que anoten en su hojita, por favor, la ley de Charles, volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura. Ahora, todo esto podemos realizarlo en ejercicios o en actividades. ¿Cómo podemos hacerlo esto? ¿Sí? Cuando no es que toda la vida va a estar eso, ¿no? Puede haber una temperatura 0 y una temperatura 2 de mucho más. Entonces, veamos en este pizarrón. Aquí he anotado la segunda ley que estamos ya trabajando de Charles y de Gay-Lussac. ¿Sí? Vamos a hacer el trabajo de hoy. Ustedes van a identificar y desarrollar ejemplos para conocer mejor a los gases, ¿sí? A las propiedades de los gases. Usted va hoy a identificar cuál es la fórmula. Ya tenemos identificado de Charles. Vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a hacer otro también, ¿no? Aquí he puesto, voy a achicarle esto, por favor. Ya tenemos
Ya tenemos la fórmula. Dejémosla a un ladito. ¿Sí? Ya tenemos nuestro objetivo de trabajo. Por ejemplo, quién nos ayuda en la lectura de este ejemplo 1, ¿ya? Tal vez, señorita Naula, Diana. Ejemplo 1, ¿qué nos dice? Se tiene un gas a una presión constante de 560 milímetros de Hg. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 69 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Ya, chévere. Entonces aquí ya tenemos a una presión constante. Voy a escribir, si me permiten, vamos a buscar un esferito. A una presión constante. Presión constante se escribía con K, ¿no es cierto? O sea, no se mueve. Tiene esta de milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? Ahora, tenemos que llevar, si nosotros aplicamos la fórmula, voy a un poquito más grande, tenemos ya, se nos acaba el tiempo. Si nosotros queremos obtener, ya tenemos volumen 1, 23 centímetros cúbicos, temperatura 1, 13 grados centígrados, volumen 2 no sabemos porque dice, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Y la temperatura 2, 13 grados. Si aplicamos la fórmula, copio mi formulita, volumen 1 o inicial, no se olviden, ¿no? Sobre temperatura 1, igual volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Cuál es nuestra incógnita? Voy a hacer con otro. ¿Cuál es nuestra incógnita? Señor Vázquez, ¿cuál será nuestra incógnita aquí en esta fórmula? B2. Eso. ¿Cómo podemos despejar? No sé, usted mismo, señor, ¿a qué será B2? No se olviden para despejar un poquito de matemática, ¿sí? Para despejar, multiplicamos en cruz y vamos despejando. Volumen 1. ¿Qué más, señor? Señor Adrián. Volumen 1 por temperatura. Volumen 1 por T2. Bajamos del igual. Volumen 2. Temperatura. Temperatura 1. Como esta es mi incógnita, despejamos. Volumen 2. Igual. Línea de quebrado. Ay, perdón, aquí es por temperatura 1. Línea de quebrado. ¿Y qué es lo que nos va a dar resultado? Señor Adrián, volumen 2 es igual a temperatura 1 que queda abajo. Volumen 1. Temperatura 2. ¿Estamos? Hasta aquí tenemos ya solo cuestión de reemplazar. Pero aquí hay un dato. Esto está muy bien, podemos llevarlo en centímetros cúbicos. Pero la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien que me ayude? Más 273. ¿Por qué? ¿Alguien? Porque voy a llevar a grados Kelvin. Ayúdeme sumando esto. ¿Cuánto sale, señor Jean-Paul? Y temperatura 2 también más 273. Igual. Entonces aquí más 13. 336, ya que no quiere ayudar. 18. 286 grados Kelvin, ¿no? Luego tengo 273 más 13, temperatura 2, ¿estoy bien? Temperatura 2, 13, a una temperatura, si ve, nadie me corrigió. Aquí estamos
Esto es 69, temperatura 1 es 69 grados y temperatura 2 es 13 grados centígrados. Entonces, vamos. Cambiamos, ¿sí? Ya. Entonces cambiamos, aquí es 69, ¿no? Cuidado. Ahora sí, ¿cuál será la sumatoria de esto? ¿Alguien tiene? Borramos. 342. 342. Gracias, señor. 342. ¿Qué? ¿Qué unidad? ¿Grados? Grados Kelvin. Chévere. Y reemplazamos, vea qué facilidad. Y ahí vamos a obtener el volumen 2 de lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, volumen 1, ¿cuánto es? ¿Quién me ayuda? 23 centímetros cúbicos. No se olviden las unidades, ¿no? Por, ¿qué nos dice? Temperatura 2. Ah, aquí era 6. 6. 7, 8. 286 grados Kelvin. Por 286. Si me ayudan ya multiplicando. Dividido para temperatura 1, ¿cuánto? 342. Grados Kelvin. Cambio de color. Grados Kelvin con grados Kelvin. Centímetros. ¿Cuánto salió? Como se nos acaba el tiempo, no se olviden, nos unimos 10 minutos más para terminar el ejercicio, ¿no? Y hacer algunas preguntitas a ver cómo está. ¿Quién tiene el dato, por favor? 19.20. No se le escuchó, señor. Tenga la bondad de repetir. 19.23. 19, gracias, señor Javier. Punto 23, ¿qué? ¿Qué unidad? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tal vez alguien que pueda interpretar. 19.23 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Se tiene un gas a una presión constante constante, no se movió. O sea, definitivamente está ahí. El gas ocupa un volumen de 23, volumen inicial, a una temperatura de 69 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas cuando disminuye la temperatura? Si ve, estaba a 69, disminuyó a 13. Entonces, esto nos indica que este volumen de 23 centímetros cúbicos disminuye. Usted bajó la presión, usted bajó la temperatura, también bajó el volumen, ¿sí? Claro, acuérdese, aquí dice 69, bajó a 13. ¿Sí o no? Como de 69 bajó a 13, el volumen también baja de 23 centímetros cúbicos a 19.23 centímetros cúbicos. Y se cumple la ley de Charles que dice, que nos está indicando, aquí me parece que es, ya, que baja la temperatura en este proceso, ¿no? Como usted bajó de 23 grados centígrados, bajó a 19.23 grados centígrados también. ¿Sí? Ahora vamos viendo la funcionalidad de los gases y Charles, luego en la próxima clase vamos a ver lo que nos dice Gay-Lussac, pero Charles ya definió esta actividad, que si yo disminuyo la temperatura, también el volumen baja y no va a haber tanto peligro, por ejemplo, en una bebida
con gas, ya no le pongo el calor, entonces ya va a calmarse las partículas del gas que están dentro de ese recipiente, ¿no? Esto es, mis queridos jóvenes, quiero que, que se unan después ya se termine el tiempo para finiquitar y evaluar un poquito el trabajo que hemos hecho hoy, ¿sí? ¿Qué le pareció, señorita? Veamos. Alguna señorita por aquí. Nuevamente Daniela ya participó. Alison, señorita Alison. Sí, Lisa, Ya. me pareció muy interesante el tema y Ya. ¿Qué nos puede decir? Si yo pongo una temperatura de 17 grados centígrados en un recipiente, ¿qué le pasará al volumen? ¿Aumenta o disminuye? Al volumen de ese, al gas que está dentro de ese volumen, ¿no? De ese recipiente. ¿Sí? ¿Va aumentando o disminuyendo? Algunas cuestiones, alguna inquietud que ustedes tengan. ¿Qué nos dice el señor Charles respecto a las propiedades de los gases? ¿Cuál es la fórmula que nos plantea? Señorita Wendy, ¿está por ahí? Sí, aquí presente. Ya. ¿Cuál es la fórmula del señor Charles que nos ha planteado? La temperatura absoluta. Ya, temperatura, chévere. Pero la fórmula es B1T1, B1, T1. ¿Qué más? B2T2. Ya. ¿Qué quiere decir B2, T2? Quiere decir volumen y temperatura. Volumen y temperatura. eso, no se olvide, volumen y temperatura, ¿no? En esta fórmula, ¿qué se mantiene constante? Ya dijo el señor Henry. ¿Qué se mantiene constante? Wendy, señorita Wendy. ¿Sí? ¿O alguien que le quiera ayudar? La presión. Eso, la presión se mantiene constante. Sigamos avanzando, ¿ya? Ahora, si la presión se mantiene constante y yo subo la temperatura a un recipiente que tiene un líquido o un gas, yo subo la temperatura, ¿qué le pasará al volumen? ¿Alguien que nos quiera responder? ¿Qué le También pasa? También sube el volumen de ese gas, ¿no es cierto? No sé, algo más que quieran aportar ustedes. Eh, Aquí mismo nos dicen algunas propiedades de los gases que Charles y Gay-Lussac nos han indicado. Al aumentar la temperatura, aumenta también el número de choques de las partículas del gas que están dentro de ese recipiente, ¿no? Entonces se vuelven locos esas partículas. Esto es, mis queridos jóvenes, decirles que se cuiden, por favor. Esta ficha ya les voy a enviar a su Classroom, también les voy a enviar al grupo. Deben entregarlo hasta mañana, por favor, la actividad que está enmarcado ahí. Espero que haya quedado comprendido. Esta es ya la segunda ley. Vamos a ver más adelante ya otras leyes que han trabajado nuestros científicos, ¿no? No sé, ¿alguna palabra de ustedes? Señorita Samantha, tal vez, para despedirnos ya. Sí, ¿está por ahí Samantha? Sí, aquí estoy, Lisa. Ya, chévere. Entonces, ¿cómo le quedó? Sí, desarrolló. Les voy a enviar un par de ejercicios más. Ah, también quería compartirles esto. Un poquito se demora en abrir. Entonces ya tenemos el ejercicio. Aquí tenemos ya algún registro de los trabajos que hemos hecho, ¿sí? La ley
cuando la temperatura se mantiene constante, por ejemplo, ¿sí? Boyle y Marriott nos dieron este ejemplo también. Sí, cuando la temperatura, por ejemplo, aquí no interviene la temperatura, interviene la presión y el volumen. Y también podemos obtener nuestra incógnita aplicando la fórmula que está en este sentido. Listo, mis queridos jóvenes, por favor, realicen las actividades para que puedan enviarlo y tener su nota, ¿no? Gracias a todos, gracias mis jóvenes. Aún no se desconecten, por favor. Quiero tomarles la lista y todo. Entonces, listo, nos vemos, chao, chao. Listo. Finalizando la clase de hoy, jóvenes, por favor, escriban su nombre y apellido en el chat para que quede registrado su asistencia, ¿no? Por favor, gracias nuevamente si ya registró su participación y aquí nos veremos en la próxima clase. Recuerde que usted tiene que realizar una exposición y esto será parte del promedio que estamos realizando en estas clases virtuales. Jóvenes, les deseo lo mejor de lo mejor. Cuídense, por favor. Verán que estamos en época de pandemia. No se olviden de aplicar el triángulo de seguridad. Cubreboca, distanciamiento y también el lavado de manos, ¿no? Sí, lavado muy bien. Si ya registró su nombre y apellido, de aquí nos vemos la otra semana, ¿no? Cuídense mucho. A ver todos, un saludo para acá. Abran. Digan chao, chao. Nos vemos la semana que viene. Chao. Saludos a todos. ¿No? Eso, todos. No escucho a nadie. Eso. Alison, gracias. Todos abran sus micrófonos un ratito. Chao, Licen. Chao. Chao. Todos. Chao. Alan no le escucho. Estefanía no le escucho. Brigitte. Chao, Licen. Chao, Licen. Chao, Chao, Licen, señoritas. nos vemos. Chao, jóvenes. Cuídense. Licen. Cuídense Hasta en la luego. casa. Chao. Chao.